Bien, sí. Estamos aquí grabando, gloria a Dios. Bienvenidos a todos. Vamos a empezar con una canción. Se llama Te damos gloria, toda la gloria. Es una alabanza que hemos cantado en la iglesia varias veces. Vamos a entonar esta alabanza. Luego, si Dios quiere, oraremos. Y estaremos después compartiendo sobre Juan capítulo 4. Bien, así que os invito a cantar. La letra está por debajo del video para que podáis acompañarme en esta alabanza a nuestro Dios trinitario. Gloria a Dios. Veréis que las estrofas hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantemos a nuestro Dios. Padre Santo, autor de todo, nos escogiste en libertad, con amor eterno que has derramado sobre tus hijos alejados del Edén. Te damos gloria, toda la gloria, tú eres digno, nuestro Señor. Te damos gloria, toda la gloria, tú eres santo, potente, redentor. Amado Cristo, de Dios el Hijo, tu santa sangre vertida fue para comprarnos, reconciliarnos con el bendito en el trono celestial, con el bendito en el trono celestial. Te damos gloria, toda la gloria, tú eres digno, nuestro Señor. Te damos gloria, toda la gloria, tú eres santo, potente, redentor. Unción divina, nos diste vida, soplando cielo en nuestra alma, nos darás cuerpos glorificados para servir al Santo en Sion, para servir al Santo en Sion. Te damos gloria, toda la gloria, tú eres digno, nuestro Señor. Te damos gloria, toda la gloria, tú eres santo, potente, redentor. Tú eres santo, potente, redentor. Tú eres santo, potente, redentor. Amén, Señor. Gloria a ti, Padre. Gracias, Dios, por haber enviado a tu Hijo, tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta salvación completa que hay en Jesucristo. Y gracias a ti, porque tu Espíritu ha abierto nuestro entendimiento para confiar únicamente en Cristo como nuestro todo suficiente Salvador. Ahora descansamos en su justicia y no en la nuestra propia. Señor, ahora al abrir las Escrituras, rogamos que nos des de tu gracia para oír con oídos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Alumbra nuestros ojos para que veamos maravillas ahora en la Escritura, Señor. Habla a tu iglesia, fortalece a cada hermano, haz bien a su alma, colma su corazón de riqueza espiritual en esta mañana. Señor, que este texto nos seduzca
nos enamore más y más de ti, Señor. Encomendamos a ti esta predicación, rogándote que seas glorificado en el nombre de Cristo para su gloria y que lo hagas por el poder del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. Bendito sea su santo nombre. Gloria a Dios. Amén. Ven, dejo la guitarra ahí. Bien. Así mejor. Muy bien. Ok, iglesia. Estamos aquí online, celebrando la reunión digitalmente, así como hacíamos durante el tiempo de confinamiento nacional. Y bueno, ya sabéis que por cuestiones de COVID, estamos ahora, hoy, siguiendo mensaje online. Así que oremos al Señor también por los diferentes hermanos que han estado enfermos, otros que han estado en contacto con positivos, que Dios proteja la salud física de su rebaño, y que también en estos momentos de aflicción, de enfermedad, que podamos meditar en cosas trascendentales, cosas eternas. Somos peregrinos en este mundo, somos frágiles, todos vamos a morir tarde o temprano. Si no por cuestiones de COVID, será por otra enfermedad. Así que en este tiempo también de aflicción es bueno que meditemos en cosas eternas, que Dios nos dé esta visión de su gloria, de lo venidero, según lo que está escrito en Colosenses 3, del 1 al 4. Bien, iglesia, bienvenidos a todos, Palabra de Vida Almería. Si estáis siguiéndonos y no sois de la iglesia local, también os enviamos un fuerte abrazo en el amor de Cristo. Estamos en la ciudad de Almería, en Andalucía, en el sureste de España. Y bueno, tener la libertad de visitarnos en la iglesia local si estáis por estas tierras. Bien, sería un gustazo recibiros en la iglesia. Estamos nosotros en la iglesia exponiendo Juan capítulo 4. Estamos, realmente exponiendo toda la carta, el Evangelio de Juan. Empezamos el año pasado en abril, si no me acuerdo mal, llevamos unos 9 meses y estamos a punto de acabar el capítulo 4. Así que voy a pedir que abráis la Biblia en Juan capítulo 4. Voy a sacar aquí mis apuntes, si me permitís. A ver, ¿dónde están? Están aquí, muy bien. Ok. Juan capítulo 4. Y los hermanos que sois de la iglesia tenéis la lista de preguntas que os envié por el WhatsApp. Y así podéis ir contestando también las preguntas. El título del mensaje hoy es Avivamiento. Avivamiento es un pasaje muy emocionante. Y vamos a estar leyendo Juan 4, 27 al 29. Luego saltaremos y citaremos 39 al 42. Juan 4, 27 al 29 y también del 39 al 42. Así que Juan 4 lo voy a leer. El título general es Avivamiento. Juan 4, 27 al 29. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y lo saltamos al versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¡Wow! Impresionante. Título general, Avivamiento. Empezamos con una introducción. La semana pasada en la iglesia vimos la conversación entre Jesús y sus discípulos en Juan 4, del 31 al 38. Hoy vamos a estudiar 2 pasajes relacionados con la obra del Señor entre los samaritanos, a saber, versículos 27 al 29 y 39 al 42. Con este mensaje cerraremos esta serie de reflexiones sobre la estancia de Jesús en Samaria. Bien, esta zona, por cierto, era una zona menospreciada por los judíos de pura cepa. Jesús había estado hablando con Nicodemo en Juan capítulo 3, estaba ahí en Judea, en el sur. Después dedicó algún tiempo a la predicación de la palabra,
Pero por causa de la envidia de los fariseos, Jesús decidió largarse, decidió marcharse del sur. Y no solamente por la envidia ministerial de los fariseos, sino también porque Cristo tenía la misión de predicar en todo Israel. Por eso quería volver a Galilea y predicar en el norte. Y también comentamos un tercer factor que llevó a Jesús a abandonar el sur, a saber, no quería entrar en conflicto con el ministerio de Juan el Bautista. Así que ahí tenemos 3 razones por las cuales Jesús decidió salir del sur. 1, envidia de los fariseos. 2, la misión nacional de Jesús. No fue llamado a predicar únicamente en el sur, sino también en el norte. Y número 3, no quería provocar tensión innecesaria entre sus seguidores y los seguidores de Juan el Bautista. Lo más hermoso en Juan 4 es observar que Jesús, al viajar desde el sur hacia el norte, tiene que pasar por Samaria, y al salir del sur, principalmente por causa de los fariseos y su envidia, al salir de ahí, Dios derrama un avivamiento potente sobre la ciudad de Samaria. Es decir, hasta la dureza del corazón de los fariseos solamente sirve para que el evangelio avance y sea glorificado, ¿no? O sea, Cristo sale por culpa de los fariseos, y al salir, Dios envía avivamiento, poder, gloria al nombre de Dios. Nada puede detener el avance del evangelio de Cristo. Hoy tenemos 3 puntos, hermanos, para ayudarnos a la hora de entender este mensaje. Punto número 1, los discípulos. Los discípulos, versículo 27. Los discípulos, versículo 27. Punto número 2, la mujer, versículos 28 al 29. La mujer, 28 al 29. Y punto número 3, los samaritanos. Los samaritanos, versículos 39 al 42. ¿Okay? 1, los discípulos, versículo 27. 2, la mujer, versículos 28 al 29. Y punto número 3, los samaritanos, versículos 39 al 42. Vamos a empezar entonces leyendo versículo 27. Primer punto, los discípulos. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Bien. Bueno, la mujer se había marchado después de Cristo darse a conocer como el Cristo. Él decía, yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo. Los discípulos ahora llegan a donde Jesús y ven que justo antes de la mujer marcharse, ellos ven que él está hablando con una dama. Los discípulos, me imagino que os acordaréis, habían ido al pueblo con el fin de comprar. A veces pensamos que la vida cristiana trata únicamente de estar parado detrás de un púlpito, de dar una clase de escuela dominical, de evangelizar, de dar consejería, etc. Pero vemos aquí que es posible servir al Señor de forma muy cotidiana, sencilla. Ir de compras puede glorificar a Dios. Si hay algún hermano enfermo en nuestra iglesia local que no puede salir de casa, pues es un acto de amor cristiano que un hermano en la iglesia se ofrezca voluntariamente para ir a Mercadona, a Lidl, a Carrefour, en lugar del hermano, y luego le puede dejar la compra ahí en casa. Esto también es una obra cristiana. Vemos que los discípulos eran serviciales. Ciertamente no entendían todo lo que Jesús les enseñaba, no eran hombres 100% santificados, pero vemos esta disposición de servir en sus corazones. Este servicio que es propio de una persona nacida de nuevo. Los cristianos son personas serviciales. Hoy, entonces, podemos servir al Señor. ¿Y cómo puedes servir a Dios de forma práctica? Bueno, sirves a Dios sirviendo a su iglesia. Sirves a Dios sirviendo a tus hermanos en la fe. Por ejemplo, si tú bendices a mi esposa, me estás bendiciendo a mí. Y dice Jesús en Mateo 25, versículo 40, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Cómo podemos ahora nosotros servir al Señor? No de forma mística, aislándonos de la gente. No, servimos a Dios por medio del servicio a sus santos, a su iglesia, a nuestros hermanos en la fe. Escrito está en 1 Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
tenemos este mandamiento de parte de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora, nunca he conocido a nadie que me haya dicho: yo amo a Dios y aborrezco a mis hermanos en la fe. Pero sí he conocido a gente que me ha dicho: amo a Dios, pero no quiero saber nada de la iglesia. No me comprometo con la iglesia. Son falsos creyentes. No aman al Señor. Porque si tú estás casado con el Señor, estás casado con la iglesia. Así que cuidado si hay frialdad en nuestro corazón hacia la iglesia local. Dios quiere que nosotros sirvamos la causa de Cristo en el mundo y podemos servir por medio de nuestro servicio a los hermanos. Los discípulos aquí sirven a Dios, sirven a Cristo, yendo de compras. Algo muy sencillo que todos podemos hacer, y así también nosotros tenemos que buscar oportunidades para servir y bendecir a los hermanos. Así que los discípulos aquí hacen lo bueno, hacen lo correcto, pero al volver se topan con Jesús hablando con una dama, y dice el texto que se maravillaron de que hablaba con una mujer samaritana. Dice que se maravillaron de que hablaba con una mujer. Esto nos revela que Cristo principalmente ministraba a varones, hablaba con varones. Sin embargo, Cristo contó con mujeres entre sus discípulas. Hubo algunas mujeres en el grupo también de discípulos, en el grupo más extendido. Cristo se dirigió primordialmente a los varones, pero también apartó tiempo para hablar con las damas y predicarles la palabra del Señor. El ejemplo aquí es la mujer samaritana. Cristo habla con una mujer en público. Destaco que en aquella generación, el primer siglo, estaba bastante mal visto que un rabí, un maestro de la ley, hablara con una mujer en público. De hecho, según un comentario al Evangelio de Juan, escrito por D.A. Carson, es el mejor comentario que existe, tristemente no está en castellano todavía, D.A. Carson, él dice que algunos judíos creían que era una pérdida de tiempo que un maestro hablara con su propia esposa, porque este tiempo podría ser mejor invertido en el estudio del Torah. O sea, hasta hablar con tu propia mujer no era algo realmente recomendado si eras un rabí, un maestro de la Escritura. Pero este tipo de pensamiento sexista no aparece en la palabra de Dios. Sí, está presente en documentos extrabíblicos del judaísmo, pero nuestro Salvador Jesús no era sexista. Es innegable que Cristo interactúa con más hombres que mujeres en su ministerio público. No obstante, Cristo no se olvidó de la raza femenina. Por ejemplo, en Mateo 15, versículo 28, Cristo elogia a una mujer cananea por su fe y sanó a su hija de una posesión demoníaca. Entonces, los hombres son importantes en el reino de Dios, las mujeres también son importantes en el reino de Dios. Tienen el mismo valor delante del Señor. En nuestra iglesia local no puede existir ni machismo ni feminacismo, ¿no? Hay que evadir estos dos extremos. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Bien, al ver a Jesús con esta mujer, algo chocante, los discípulos, según versículo 27, Juan registra, dice, ninguno dijo, ¿qué preguntas? Y ninguno dijo, ¿qué hablas con ella? Claro, en primer lugar, no preguntaron, ¿qué preguntas? Porque los discípulos, si hubiesen preguntado a la mujer que había preguntado a Jesús, pues estarían, según su comprensión judía, estarían ellos pecando, contaminándose, ¿no? Porque si está mal hablar con una mujer en público, los discípulos ahora lo que no pueden hacer es preguntarle a la mujer qué le estás preguntando a Jesús. Ellos mismos se iban a contaminar al lanzar una pregunta a una mujer en público. Y la segunda pregunta, ¿qué hablas con ella? ¿Por qué los discípulos no le preguntaron a Jesús sobre el contenido de su conversación con esta mujer? Algunos piensan que aquí los discípulos habían aprendido a someterse al Señor y a confiar en Él, pero yo no estoy convencido por esta interpretación, ya que en muchísimos otros lugares de los evangelios, los discípulos sí se expresan neciamente, haciendo preguntas indebidas, e incluso dando consejos erróneos y carnales. El ejemplo clásico es cuando Pedro le dice a Jesús que no vaya a Jerusalén para ser crucificado y rechazado por su pueblo. Vamos, los discípulos siempre estaban metiendo la pata. Yo creo que la explicación más lógica, los discípulos aquí no preguntan a Jesús por el contenido de la conversación, porque en el contexto inmediato,
quieren que Jesús coma algo y acto seguido van llegando los samaritanos a buscar al Señor. Es como si las circunstancias no permitiesen que lanzaran la segunda pregunta. Pero bueno, aquí podemos acabar con el punto 27, el versículo 27. Lo que más tenemos que resaltar del primer punto de mensaje hoy es que Cristo quiere salvar a varones y a mujeres. Interesantemente, en Europa, yo llevo 20 años ahora en el Evangelio, fui convertido en diciembre de 2002, ya son 20 años ahora, en este año de diciembre, Dios mediante, cumpliré 20 años en la fe. En todas las iglesias que he conocido, siempre hay más mujeres que hombres, eso es muy curioso, ¿no? Y esto demuestra claramente que Dios quiere obrar con las damas, con el género femenino, con el sexo femenino, gloria a Dios por las mujeres. En nuestra iglesia local también, en nuestra iglesia es lo mismo, ¿no? Hay más mujeres en nuestra lista de membresía que varones. Así que el Evangelio, amados, es para los dos sexos. Cristo tiene tiempo para hombres, pero también tiene tiempo para mujeres. No seamos, pues, sexistas en nuestra iglesia. Cristo se preocupa por los varones y se preocupa también por las hermanas de nuestra iglesia local. Gloria a Dios. Amén. Pasemos a considerar ahora el segundo punto de mensaje y ahora nos centraremos en la dama en sí, en esta mujer, cuyo nombre, por cierto, nos es desconocido. Punto número 2, la mujer, versículos 28 al 29. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? La mujer se entera de que Jesús es el Cristo, o al menos Él está declarándose el Mesías. La mujer se levanta, va corriendo y en la gran emoción del momento se olvida de su cántaro. Ella estaba en la presencia del Salvador. El encuentro con Jesús tiene que producir este mismo efecto en nuestros corazones también, ¿no? Una pasión por Él. Nos tenemos que perder en instantes, ¿no? Al ver la gloria de Dios. Todos hemos conocido a personas que después de su conversión no han podido hacer otra cosa que no sea leer la Biblia y orar. Leer la Biblia y orar. Acaban de conocer a Dios, acaban de ser convertidos y están encendidos, están enamorados y lo único que quieren hacer es leer y orar y nada más, estar con la iglesia y nada más. Yo me acuerdo de mi propia conversión, me entró tanta pasión en el alma por las escrituras, por la oración por la iglesia, que básicamente no quería hacer nada más. En aquel entonces estaba en la universidad estudiando filología francesa y española, y no quería estudiar, es que solamente quería leer la Biblia, orar y estar con mis hermanos en la iglesia. No estaba tampoco comiendo, porque cuando estaba en el trabajo, lo que hacía a la hora de almorzar era encerrarme en el cuarto de baño de la empresa, y ahí tiraba mis 15 minutos orando a Dios y orando, intercediendo. Es que no podía dejar de orar, no podía dejar de leer la Biblia. Y claro, si hubiera seguido así unos cuantos meses, me habría matado, ¿no? Había una dama muy sabia en nuestra iglesia local, tenía más de 80 años, y está con el Señor. Y él me decía: veo que tienes mucho fuego, y ya verás como Dios va madurando. Dios irá refinando este fuego para que sea más eficaz, ¿no? En sus manos. Y gloria a Dios, esa palabra de la dama se ha cumplido, ¿no? Bendito sea su santo nombre. Pero nos podemos identificar con esto, ¿verdad? Acabamos de ver a Jesús y las cosas cotidianas que son legítimas, por ejemplo, ir a un pozo a recoger agua con un cántaro, ¿no? El cántaro representa aquí esta tarea cotidiana de la mujer, algo legítimo, por cierto, pero nos olvidamos de lo cotidiano, de lo legítimo, porque estamos tan enamorados del Señor Jesús que no podemos pensar en otra cosa y nos volvemos como si fueran locos, ¿no? Y eso es bueno, es bonito, pero luego sabemos que Cristo nos llama a ir al mundo, a predicar en el mundo, a trabajar en el mundo. Esto también glorifica a Dios. Así que tenemos que, madurar y vamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y Dios nos va dirigiendo, ¿no? Si estamos llenos del Espíritu Santo, sensibles, humildes, Dios nos irá dirigiendo en todas las cosas. No tenemos por qué preocuparnos por eso. Bendito sea Dios. Entonces yo entiendo aquí la reacción de la mujer. Ella está reaccionando como una mujer enamorada, ¿no? Está enamorada. Y en el sentido espiritual aquí de la palabra. Y está perdida, ¿no? En la verdadera identidad de quién es este nazareno. Entonces, es una señal de fe verdadera. Es una señal de verdadera conversión. Ella se había topado con agua viva. ¿Cómo no iba a alegrarse la dama?
Y la emoción fue tan grande que deja el cántaro y va hacia el hombre de su pueblo para predicarles acerca de la persona de Jesús. Esto es absolutamente increíble porque socialmente hablando, sabemos que esta mujer salió a la hora que salió para buscar agua porque era una mujer de mala reputación y había tenido 5 maridos, estaba viviendo con un hombre que no era su esposo, era una adúltera, ¿no? Y tampoco sabemos si todos sus ex maridos eran difuntos. A lo mejor las cosas no habían acabado bien con ciertos hombres, ¿no? Sin embargo, ella ahora vuelve y apasionada por el Señor empieza a predicar, va en busca de sus paisanos. Ella quería que ellos también entrasen en el reino de Dios. Todo esto me hace pensar en otro pasaje muy interesante del Antiguo Testamento que tiene que ver con Samaria. Está en 2 de Reyes, capítulo 7. A lo mejor algunos de vosotros conocéis el pasaje, a lo mejor con los niños en la escuela dominical, lo habréis estudiado. Pero se ve que en 2 de Reyes, capítulo 7, hay 4 hombres leprosos que entran en el campamento de los sirios en Samaria. Y dice el versículo 5 de 2 de Reyes 7 que llegando a la entrada del campamento de los sirios no había nadie ahí. Y luego en el versículo 8 dice, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Al darse cuenta los leprosos de toda la abundancia en aquel campamento de los sirios, empezaron a sentirse mal, diciendo en el versículo 9, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey, porque en aquel momento Israel estaba en servidumbre. Israel estaba pasando por una pobreza tremenda. Entonces los leprosos, al toparse con toda la riqueza de los gentiles, deciden dar esta buena noticia al pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Dios, tan necesitado, recibió con gran gozo la buena noticia de provisión en el campamento sirio. Y las herramientas utilizadas por Dios, escogidas por Dios para hacer correr la buena noticia, eran 4 varones leprosos. Y yo aquí veo un paralelismo entre 2 de Reyes 7 y Juan 4. En ambos sitios estamos en la ciudad de Samaria. Y en ambos pasajes estamos con personas rechazadas. A nivel social son personas rechazadas. Los leprosos por ser leprosos y la mujer por ser una adúltera, ¿no? Y sin embargo, Cristo escoge a aquella dama para hacer llegar la buena noticia al resto del pueblo. ¿Cómo podría Jesús haber escogido una mujer así? ¿Por qué una dama como ella? ¿Por qué no uno de los discípulos? Bueno, porque Jesús escoge lo vil del mundo. Jesús escoge lo que no es para confundir lo que es. Vemos aquí en Juan 4 la sabiduría de Dios. Vemos la sabiduría de Dios en 2 de Reyes 7. Porque son los leprosos los que dan la buena noticia. Ay, la gloria del pueblo de Israel. No. El pueblo no recibe gloria ninguna. Porque Dios hace llegar la noticia a través de leprosos, gente rechazada. Y ahora en Juan capítulo 4, Dios levanta a una mujer samaritana para que predique el evangelio. Gloria a Dios, el Salvador podría haber escogido un ángel, podría haber enviado un arcángel para predicar en Samaria, pero optó por usar a una mujer adúltera. ¿Cómo puede ser? Pues amados, fijaos en nuestra iglesia local. Fijaos en nuestra iglesia local. Somos, según la carne, poca cosa. No somos muchos filósofos, ni sabios, ni poderosos, ni nobles, ni ricos, no. Escrito está en 1 Corintios 1:27, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, escogió Dios para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, ¿por qué yo soy salvo? Porque soy necio, ¿no? Soy menospreciable, soy vil, soy lo que no es. Y Dios me escoge a mí para que su nombre sea glorificado. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Dios ha querido que su evangelio triunfe en este mundo por medio de personas sencillas como nosotros. Gente común y corriente. Muchos de vosotros, por ejemplo, estáis en nuestra iglesia local porque una persona normal os invitó a asistir a la reunión. No te invitó el rey de España,
No te invitó el presidente Sánchez, te invitó una persona común y corriente, ¿verdad? Y tú, por medio de una persona común y corriente, llegaste al conocimiento de Dios verdadero. Los reinos de este mundo dependen de mucha influencia sociopolítica, de grandes figuras con mucho dinero, como Jeff Bezos, como Mark Zuckerberg, como Amancio Ortega, pero el reino de Dios se extiende, triunfa, es prosperado por medio de gente como nosotros, samaritanos, Eso es lo que somos, hermanos, y Dios nos ha usado para la gloria de su nombre. Y aquí vemos que la dama, versículo 28, al llegar, la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Quisiera resaltar aquí el verbo decir. La mujer está, perdida en emoción, está entusiasmada esta dama, va corriendo a predicar. Lo único que quiere hacer es que otros se enteren, que otros reconozcan el mesíasgo de Jesús. Y ella va y predica. Ella dice algo. Fue una proclamación audible. El texto no dice, bueno, la mujer samaritana dedicó 3 años a hacer buenas obras y a reflejar el amor de Dios antes de hablar sobre su fe en Jesús. Tampoco dice el versículo. Y la mujer pensó, no hace falta predicar a Cristo, lo que tengo que hacer en Samaria es dar un buen ejemplo. No, hermanos, es importante dar un buen ejemplo, amén. Pero no debemos negar la gran necesidad de comunicar el evangelio verbalmente. Es un anuncio que tiene que ser predicado. ¿Qué pasa? El tema es que hoy día la iglesia inventa estos mitos. No hace falta predicar. Lo que tenemos que hacer es dar un buen ejemplo y así se convertirá la gente. Estas mentiras son fruto de la cobardía. Son fruto de la comodidad. No queremos soportar vituperio por el nombre de Cristo. No queremos ser humillados ni avergonzados. Y por esto inventamos estas excusas, estas mentiras, para no decir nada a nadie. Y así justificamos nuestros labios sellados. Esto no es bíblico, amados. La mujer llega y dice, predica, comunica un mensaje. La mujer entonces no esperó 3 años antes de comunicar su fe en el Señor. No dijo, bueno, voy a hacer un seminario online y después de 3 años podré predicar. No, se puso a predicar en el propio día de su conversión. Tenemos que acordarnos siempre, amados, de que el poder está en la palabra y no en nosotros. Porque si tenemos que esperar a que estemos 100% formados teológicamente hablando antes de predicar, pues, ¿quién podrá predicar? Todos somos estudiantes, todos estamos en el camino, hay muchas cosas que no entendemos, ¿no? Si tuviéramos, por ejemplo, que esperar a que fuéramos 100% santificados antes de predicar, pues ¿quién podría predicar? El único ser humano 100% santificado es Jesucristo y por supuesto ya los santos difuntos que ya están en la presencia del Padre. Hermanos, hay que predicar la palabra fuera pretextos, fuera excusas. Prediquemos la palabra del Señor. Hay también aquí un peligro que quisiera nombrar, un peligro relacionado con este texto, un peligro que vemos en algunos círculos evangélicos en esos días. Vemos que la mujer predica. Y algunos lo que van a hacer con este texto es apelar a Juan 4, diciendo que si la mujer samaritana pudo predicar a los hombres de su pueblo, creo que me estáis siguiendo, ¿no? El hilo de pensamiento, creo que sabéis lo que voy a decir, ¿no? Si la mujer puede predicar a hombres de su pueblo, entonces, esto significa que en el siglo XXI las mujeres pueden pastorear en la iglesia. Incorrecto. Esta forma de leer el pasaje es torcerlo. La mujer samaritana no estaba pastoreando una iglesia local en Samaria. Ella entró en una calle, entró tal vez en la plaza del pueblo y habló del Señor Jesús. Testificó del Señor Jesús. Ella no se levanta detrás de un púlpito en la sinagoga, no se pone a abrir el rollo de Isaías y expone punto por punto el texto con autoridad. No. Esta dama simplemente estaba dando testimonio del Señor Jesucristo. Y también la palabra prohíbe expresamente el ministerio pastoral de la mujer. 1 Timoteo capítulo 2. Lamentablemente, incluso en ciertas iglesias
que no creen en pastoras a nivel oficial, sí tienen a mujeres que quieren llevar los pantalones en la iglesia. Y sí tienen a mujeres que quieren llevar los pantalones en casa. Y sabemos una señal de que una mujer está llevando los pantalones en casa porque ella sí o sí va a tener ganas de llevar los pantalones en la iglesia. Cuidado con esto, porque podemos ser ortodoxos y no creer en pastoras, al menos oficialmente hablando, pero puede ser que haya pastoras en nuestros hogares y en nuestra iglesia local. Cuidado con esto, queridos hermanos. Todo esto tiene un nombre: desobediencia. Es rebeldía al patrón de Dios. No agrada al Señor, es desorden, es una ofensa grave al Todopoderoso. Una mujer puede orar muy bien, puede dar testimonio en público, puede tener una vida de piedad, pero si desea enseñorearse de su marido, si desea enseñorearse de su casa, si desea enseñorearse de la iglesia local, esta mujer está en rebeldía y tiene que arrepentirse. Y tarde o temprano Dios la va a tener que humillar. Dios no será burlado. Amados, no podemos, lo que estoy pretendiendo decir es que no podemos usar Juan 4 para defender el ministerio pastoral de la mujer. Esta mujer simplemente está dando testimonio, está evangelizando, está testificando del Señor Jesucristo. Y todas las hermanas en nuestra iglesia, todas las hermanas que estáis escuchándome ahora mismo, tenéis también este llamamiento, tenéis este deber de testificar también donde quiera que estéis de la gloria de Dios. Podéis testificar a hombres y podéis también testificar a mujeres, pero lo que no podéis hacer es oficiar como pastoras en la iglesia local. Y también en el caso de los hombres digo lo mismo. Todos los hombres en nuestra iglesia local tenéis el llamamiento, el deber de comunicar el evangelio a aquellos que están en vuestras vidas. No todos vosotros habéis sido llamados al oficio pastoral. Yo espero y oro para que Dios en nuestra iglesia local levante a ancianos, que levante a pastores. Esto sería algo hermoso, bien bello, ¿no? Soñamos con estas cosas. ¿Quién sabe, no? En 5 años, en 10 años, ¿cómo estará la iglesia a nivel de liderazgo? Pero sería algo hermoso tener un cuerpo de ancianos, pastores entre nosotros. Pero sí todos tenemos el deber, independientemente de nuestro llamamiento pastoral, sí tenemos el deber de comunicar, predicar, dar a conocer el evangelio. Así que esto es, hermanos, la idea. La mujer no debe ser pastora. Sí, evangelista, amén, pero no pastora. Dios, antes de la fundación del mundo, desarrolló la estrategia de hacer correr su palabra por medio de testigos. Testigos como tú y yo. Y en esta gran cadena de testigos, ahora estamos nosotros. Alguien en la cadena te alcanzó a ti con el evangelio y ahora tú al convertirte te has convertido en parte de esta gran cadena. Es como un efecto dominó, ¿verdad? Que desde el primer siglo en adelante, una generación tras otra ha dado testimonio de Jesucristo. Y nosotros ahora, en el tiempo que nos ha sido asignado, es nuestro deber comunicar el evangelio a otros. Seamos hombres, seamos mujeres, tenemos este deber. Y principalmente padres, me dirijo ahora a los padres, tenemos una iglesia con muchísimos padres. Vuestro deber supremo es anunciar el evangelio a vuestros niños, enseñar a vuestros renuevos acerca de los caminos del Señor, enseñar estos peques acerca de los atributos de Dios, acerca de la entrada del pecado en el mundo, acerca de la suficiencia salvadora de la sangre de Jesucristo, su resurrección al tercer día, amén. Tenemos que enseñar estas cosas en casa. Es nuestra primera responsabilidad evangelizar a nuestros niños. Oremos para que sean salvados para la gloria de Dios. Así que, iglesia, para acabar el segundo punto, tenemos que resaltar nuestro llamamiento a evangelizar. Doy la gloria de Dios por lo que estamos viendo en la iglesia en los últimos 4 o 5 meses. Algo fresco, algo nuevo, se está formando, ¿verdad? Un grupo precioso de evangelismo. Esto no quita nuestro llamamiento a evangelizar del lunes al sábado en nuestros respectivos ámbitos, pero gloria a Dios por esta pasión que el Señor está poniendo en diversos hermanos de nuestra iglesia local para evangelizar. Sería algo hermoso tener a casi todos los miembros de la iglesia fuera evangelizando, predicando la palabra de Dios. Oremos por eso, hermanos. Soñemos con estas cosas. Son cosas bíblicas, ¿no? Sería bien precioso para la gloria del Señor. Así que, amados, vemos que en este segundo punto, que Dios usa personas como nosotros, personas samaritanas, personas gentiles, personas pelirrojas, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. Podemos ser usados también para el Señor. Así que hemos visto que la mujer samaritana fue utilizada para predicar la palabra de Dios. Ahora,
Entraremos en punto número 3 de nuestro mensaje. Versículos 39 al 42. 39 al 42. Por cierto, si no estuvisteis conectados la semana pasada, o si no estáis en nuestra iglesia local y estáis simplemente viendo este mensaje porque os ha saltado el anuncio, no voy a estar tocando versículos 30 al 38 porque prediqué sobre este pasaje la semana pasada, que podéis entrar en el canal de la iglesia, Palabra de Vida Almería, y descargar el mensaje. Bien, está ahí. Ok, número 3, los samaritanos. Versículos 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¡Wow! La dama testifica de Jesús. Aquí tengo un hombre que me ha contado todo lo que he hecho. ¿No será él el Cristo? Y ella habla con entusiasmo a los hombres de su pueblo. Increíblemente, el Espíritu Santo obró en su corazón y también obró en los corazones de muchos samaritanos. Dios bendijo la proclamación verbal de la mujer que ella comunicó y llevó a muchos varones a los pies de Cristo. Entonces Dios aquí alcanza a muchos por el testimonio de una sola persona. Muchas veces Dios obra así. En mi caso también, gracias a un buen amigo que tenía, él fue usado por Dios para alcanzarme a mí, para el Señor, y también alcanzó a muchos otros jóvenes en aquel entonces. Fue usado poderosamente por el Señor. Yo creo que 8 o 9 jóvenes nos convertimos al Señor por medio de la labor de aquel varón de Dios. Dios entonces puede usar una sola persona para bendecir a multitudes. Tendemos a pensar que muchas personas se harán cristianas si montamos algún gran evento con miles de personas en un estadio, pero Juan 4 nos enseña todo lo contrario. Dios obra por medio de la proclamación verbal de su palabra. Y esta palabra avanza de persona a persona, de pecador a pecador. Yo me acuerdo de un pastor en Granada, su nombre es Pedro Blois, él predicó en el día de mi ordenación, y él recibió una visita un día de un hombre que estaba metido en un gran proyecto nacional de evangelización, y él le preguntó a Pedro, con cierta chulería, le pregunta a Pedro, ¿no? ¿Cuál es su estrategia de evangelismo para su iglesia? Y claro, Pedro respondió diciendo, mira, si los miembros de mi iglesia local dan testimonio a sus compañeros de trabajo, yo estoy contento. A veces pensamos, ¿no?, que necesitamos algo grande, algo impactante, un nuevo mover, un nuevo evento, etc., cuando en realidad lo que hace falta es estar lleno del Espíritu Santo, ir a sacar agua del pozo, y luego testificar a los que están ahí en el pozo con nosotros. O sea, Dios es tan sencillo. A veces no montamos los espectáculos, las cosas grandes, y todo eso es teología de gloria, no es teología de la cruz. Dios puede llenar a una persona del Espíritu Santo, como esta mujer, con aguas vivas, y ella es usada poderosamente en el Señor. Así que piensa en tu vida. ¿Dónde vives tú? ¿Vives en Samaria? Pues predica la palabra a aquellos que salen a coger agua del pozo el día que sales tú. Vas a Mercadona, vas a Carrefour, vas a Lidl, pues testifica de la palabra de Dios. Estás en un despacho de lunes al viernes, pues habla con aquellas personas que están contigo en tu oficina. Vas al parque con los niños, están tus niños en un colegio de inglés, algo así, pues testifica, habla. Usa tu ámbito de influencia para hablar acerca del Señor, tu familia, tus seres queridos. Habla, predica la palabra de Dios en tu zona de influencia social. Juan 4. La estrategia de Dios es que los creyentes, su estrategia es que los creyentes alcancen a otros, ¿no? Esa es la idea. Es una cadena muy sencilla. No es nada complicado, no es nada del otro mundo. Simplemente una persona llena del Espíritu Santo empieza a testificar de Jesús y Dios empieza a hacer maravillas, hermanos. Gloria a Dios. Y quisiera animarte con otra cosa. Esta dama no era una gran teóloga. Ella no tenía un doctorado en la historia del protestantismo.
no había estudiado exégesis e interpretación, era una mujer adúltera que estaba arrepentida por su pecado y se puso a testificar del Señor Jesús. O sea, aprendemos que no hace falta ser un sábelo-todo para ser un evangelista para el Señor. Y si alguien en la calle te lanza una pregunta que tú no sepas contestar, le puedes decir, pues ven a la iglesia conmigo el día domingo y hay hermanos en la iglesia que podrán contestarte esta pregunta. Y ahora mismo no tengo la respuesta, pero conozco hermanos que tienen más estudios que yo, que han trabajado más el texto bíblico que yo, y ellos podrán orientarte mejor. O sea, que tu falta de estudios no sea un obstáculo a la hora de tú testificar del Señor Jesús. Y no te desanimes si solamente tienes la oportunidad de predicar a una sola persona. ¿Quién sabe lo que Dios podría hacer por medio de aquella alma? Incluso si tú estás trabajando con abuelos o abuelas y el abuelo está en el lecho de su muerte, aunque aquel abuelito no sea capaz de transmitir la palabra a nadie más antes de morir, a lo mejor si tú le predicas, él puede llegar a convertirse y él entrará en gloria gracias a tu labor. O sea, esta persona experimentará una bendición eterna por medio de tu labor. Así que no te desanimes si solamente tienes un par de personas realmente en tu vida a quien puedes testificar del Señor. Usa tu esfera de influencia con el fin de que el evangelio corra por medio de tu vida. Así que sé fiel predicando a mucha gente, sé fiel predicando a poca gente. Esta también es una lección que tenemos que aprender los pastores, ¿no? Hay ministros que se creen unos fracasados porque no están predicando la palabra de Dios a 250, 500 personas domingo tras domingo. En un estudio que vi hace poco, un estudio realizado en Canadá, un 80% de los pastores evangélicos confesó tener celos de otros pastores más exitosos que ellos. Pero todo esto es mundano. Es carne, hermanos. Si Dios nos ha encomendado una congregación chiquitita de 20 miembros, 25, 30, 40, 45, como nuestra iglesia local, 50, pues tenemos que ser fieles. Porque esta iglesia es del Señor Jesucristo. No se trata de números, sino de fidelidad al Señor. Y si somos fieles a la hora de predicar a un grupo reducido, pequeñito, ¿quién sabe lo que Dios podría hacer por medio de aquel rebaño, aquella manada de ovejas? Así que sé fiel, amado. Si Dios te lleva a predicar a muchos, sé fiel. Si Dios te lleva a predicar a unos pocos, sé fiel al Señor. No te desanimes si la única persona que hay en tu vida es una mujer samaritana, porque por medio de ella Dios podrá alcanzar un pueblo entero. Mirad lo que Dios hizo en Juan capítulo 4 por medio de esta mujer. Es que la palabra avanza por medio de testigos. Este testimonio es verbal. Hay palabras. Juan 4:39 dice, ellos creyeron en Jesús por la palabra de la mujer, no por su ejemplo, no por su amor, no por sus buenas obras. Ellos creyeron en Jesús por la palabra de la mujer y que ella daba testimonio diciendo. Ahí tenemos 3 términos relacionados con proclamación verbal. Palabra, dar testimonio, decir. Palabra, dar testimonio, decir. Fue un evangelismo verbal. Y tiene que ser así, porque está escrito también en Romanos 10, versículo 17, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe en el evangelio no es por el ver, sino por el oír. Eva fue engañada por el oír. Provocó la caída de la raza humana por el oír. Pero en Cristo la raza humana es restaurada por el oír. Oímos el evangelio. Pablo nos dice que la fe es por el oír. No dice que la fe es por el buen ejemplo de los cristianos. El buen ejemplo de los cristianos es importante, ¿no? Pero la fe es por el oír. Hay que predicar. Y lo que más me impacta aquí de nuestro episodio es ver el deseo de los samaritanos de que Cristo siguiera con ellos. Después de creer el testimonio de la mujer, el versículo 40 dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Ahora, ¿por qué me impacta esta frase? Porque yo contrasto lo que está sucediendo aquí en Samaria con lo que Jesús experimentó en otras partes, supuestamente más
piadosas de Israel, ¿no? Como ilustración, pensad en el primer sermón que Jesús predicó en su pueblo natal de Nazaret. Todos habían oído hablar de Jesús, el hijo del carpintero, era un pueblo pequeño, todo el mundo conocía a todo el mundo. Uno pensaría que si hay un sitio que sí o sí va a recibir a Jesús como Mesías es Nazaret. Sin embargo, dice la palabra de Dios que después de predicar, en Lucas 4, versículo 28, dice, al oír estas cosas que Jesús predicaba, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Hermanos, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? O sea, predicas en tu propio pueblo y te quieren linchar. ¿Pero acaso no está escrito? No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Mateo 13, versículo 57. El Cristo que fue rechazado en el norte, en Nazaret, y el Cristo, por cierto, que fue rechazado en Judea en el sur, este mismo Cristo fue recibido con gran gozo en Samaria, en asquerosa Samaria, ¿no? Los judíos hablaban de los samaritanos como una raza maldita, como tenían la sangre mezclada con los asirios, ¿no? Y sin embargo, ahí está Cristo siendo recibido gozosamente. Curiosamente, en el primer sermón que predicó Jesús en Nazaret, él experimentó la ira de la congregación porque habló de que Dios iba a bendecir a los gentiles. Él pone dos ejemplos en su sermón, y es ahí cuando se enfadan con él. Él dice que Dios, en el Antiguo Testamento, alcanzó a la mujer de Sarepta y alcanzó al general sirio Naamán. Entonces, él dio a entender a la gente de Nazaret que el reino de Dios no se centraba en ellos. Eso es fuerte. Es por ejemplo, como si yo subiera al púlpito hoy, predicando en Almería, y digo a los almerienses de nuestra iglesia local, menos mal que estoy aquí hoy grabando, ¿no? En mi despacho, así no me podéis pegar, ¿no? Pero es como si yo dijera ahora a los almerienses de nuestra iglesia local, hermanos, Almería no es el centro del mundo. Almería no es el centro del reino de Dios. Hay otros sitios también muy importantes para el Señor. Almería no es el ombligo del mundo. Yo suelto esto, a lo mejor algunos de vosotros ya tenéis ganas, ¿no? De matarme, de ahorcarme, lo que sea. Entendemos la reacción de aquellos hombres de Nazaret. Hay gente así también en la iglesia en esos días. Es que solamente les preocupa su iglesia local, su campo de lentejas. No oran por el avance de la obra del evangelio en la China, en Nigeria, en Irán. Solamente piensan en su iglesia local. No quieren saber nada de la obra de Dios más allá de las cuatro paredes de su iglesia local. Hermanos, tenemos que acordarnos de que nuestra iglesia local es una gota chiquitita, pequeñita, en un gran río, en un río infinito, salvador de Dios. Sí, nuestra iglesia local tiene su importancia, pero debemos estar siempre orando por el avance del evangelio en otros sitios también. Así que Almería no es el centro del mundo. Y si ahora te están entrando ganas de despeñarme, pues eres un hijo ingrato de Nazaret. Tienes el mismo corazón que los hombres de la ciudad, del pueblo de Nazaret. Cuidado con esto. Tenemos que entender que el evangelio es más grande que nuestra nación. Por supuesto, Nazaret no fue el único lugar que rechazó a Jesús. Los evangelios demuestran cómo Jesús fue rechazado en el sur en numerosas ocasiones. En el Evangelio de Juan nos encontramos con varios conflictos entre Jesús y el liderazgo judío, y como en el caso de Nazaret, en diferentes momentos los líderes del sur intentaron quitarle la vida a nuestro Señor. O sea, el contraste aquí no puede ser más fuerte en Juan 4. Por un lado, los judíos del norte y los judíos del sur rechazan en mayor parte a Jesús, pero los samaritanos, los menospreciados, los odiados, son alcanzados por el poder de Dios. Aquí vemos cómo Dios una vez más confunde la sabiduría del mundo. Incluso en nuestras familias podemos tener un hijo súper obediente, respetuoso, trabajador, que siempre ha sacado buenas notas en sus exámenes, pero no quiere saber absolutamente nada de Cristo. Pone excusas cada vez que le invitamos a la iglesia. No quiere venir a los cultos de oración, no quiere las reuniones de hombres, a las reuniones de mujeres, siempre excusas, no quiere saber nada de Dios. Pero luego puede salir otro hijo nuestro, que es un desastre,
la oveja negra de la familia, y sin embargo, Dios alcanza a ese niño con su gracia salvadora y convierte a ese hijo en una persona apasionada por su gloria, como la mujer samaritana. Ahora, ¿cómo explicar todo esto? ¿Cómo entender estas cosas? Hermanos, es la gracia salvadora de Dios. Es la gracia de Dios, porque Dios obra como quiere, cuando quiere, donde quiere, con quien quiere. Él es el rey del reino. Él pone las normas. Él salva las almas. Él escoge. Así que vemos esto también, hermanos, en nuestros días. Uno esperaría que Cristo fuera rechazado en Samaria y recibido en Galilea y en Judea. Pero sucede todo al revés. Cristo es rechazado por los galileos y rechazado por los judíos del sur, pero es aceptado con los brazos abiertos en Samaria. Es impresionante. Y otro factor digno de apuntarse hoy es ver que, a diferencia de los galileos y de los judíos en el sur, los samaritanos no vieron ningún milagro. No contemplaron ninguna señal. No vieron el agua convertirse en vino. No vieron la resurrección corporal de Lázaro. Y fijaos, también, amados, en el caso de Lázaro, ¿os acordáis? Después de Cristo resucitar a Lázaro, ¿qué hacen los dirigentes judíos? Salen para tramar la muerte de Jesús, no solamente su muerte y la muerte también de Lázaro, ¿verdad? Porque Lázaro estaba dando mala prensa ahora a las autoridades religiosas, dando a entender que Cristo era más poderoso, Cristo era el ungido de Dios. Pero aquí tenemos a los samaritanos, no ven ninguna señal, y sin embargo se convierten por el poder del Señor. En el siguiente episodio que vamos a estudiar en Juan capítulo 4, Jesús va a recriminar a los galileos, los que son del norte, diciendo en Juan 4:48, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Pero aquí tenemos a samaritanos sin ningún tipo de milagro y se convierten por el poder del Señor. ¿Ves? Dios preparó el corazón de su pueblo en Samaria. Escrito está en Romanos 10, versículo 20. Yo fui hallado, dice el Señor, de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. La sabiduría del Señor confunde la sabiduría del hombre. Una vez más, la conversión de los samaritanos demuestra la sorprendente gracia de Dios. El único milagro que Dios necesita hacer para que haya conversión es el milagro de la regeneración interna. No hacen falta señales externas. La obra interna del Espíritu Santo es más que suficiente. Y después de esta obra de Jesús en Samaria, algo bien guay que sale en Hechos 8, yo no sé si algún día en la iglesia en el futuro podremos exponer el libro de los Hechos, sería una pasada, ¿no? Hacer algo así como iglesia, pero en Hechos capítulo 8, un varón llamado Felipe, un evangelista, un diácono de la iglesia, él fue a Samaria, predicó la palabra de Dios y por medio del ministerio de Felipe, Dios envió otro avivamiento, un avivamiento de sanidad y de salvación. Y de hecho dice Hechos 8:8, hubo mucho gozo en Samaria. Esta realidad de Felipe en Samaria nos recuerda un principio de la semana pasada. En Juan 4:38, Jesús dice, os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. El Señor Jesús hizo una obra poderosa en Samaria en Juan capítulo 4, y de esta manera Él estaba sembrando para el éxito que experimentó Felipe en Hechos capítulo 8. Felipe llegó a formar parte de esta gran cadena de testigos, y él cegó donde no había labrado. Felipe entró en las labores de su Señor. Bien, para ir más o menos acabando, antes de llegar a la conclusión, Jesús toma la decisión de quedarse 2 días más con los samaritanos en Juan 4:40. Esto habría sido algo escandaloso para un rabí del primer siglo. Pero Jesús tiene un corazón global, internacional, no es tacaño, Él es generoso, quiere extender su salvación a muchas naciones. ¿Y qué es lo que hizo ahí aquellos 2 días? Yo creo que podemos deducir de que Jesús estuvo ahí enseñando la palabra. Porque dice la palabra de Dios en Juan 4:41 que creyeron muchos más por la palabra de Él. Esto me insinúa que Jesús estuvo ahí 2 días enseñando, predicando, y la gente creyó esta palabra del Señor. O sea, la mujer habla y luego Jesús habla. De nuevo, necesitamos enseñar verbalmente la Sagrada Escritura.
El amor de Jesús habló sobre los diferentes tipos mesiánicos en el Pentateuco. No sé exactamente de qué habrá hablado el Señor Jesús estando ahí en Samaria, pero sí estoy seguro de que testificó de su mesiazgo y de que Él era el cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Así que en nuestra vida de evangelización es importante que tengamos este punto bien clarito. Nosotros no somos realmente importantes. Nosotros somos herramientas del Señor y lo que queremos hacer es hacer avanzar esta palabra, que llegue a otros, que bendiga a otros, que enriquezca a otros para la gloria eterna de nuestro Dios. Que nuestro anhelo de corazón sea llevar a otros a los pies del Salvador para que conozcan a Jesucristo directamente. Amén. Y esto también se aplica a mí como pastor, por supuesto, porque dedico tantas horas al estudio de la palabra, a la preparación de la palabra, a la lectura, a la enseñanza, a la exhortación. La meta mía no es impresionar a nadie, no es recibir aplausos, la meta es que la gloria de Dios toque las vidas, que Dios sea glorificado en nuestra congregación local. Tenemos que entender que no somos el centro de la iglesia. El centro es la palabra, el centro es el evangelio, el centro es Jesucristo, su Padre, su Espíritu Santo. Y el último versículo hoy de nuestro texto, versículo 42, termina diciendo: y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, sino también porque nosotros hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. La mujer aquí desaparece. La mujer desaparece. Ya no creemos solamente por tus palabras, sino también porque le hemos oído a Él. O sea, la mujer, la meta de ella es desaparecer. Y la meta de un verdadero pastor, de un verdadero evangelista, es desaparecer. Dar el mensaje y desaparecer. Y que la gente tenga su encuentro con el Señor. Me encanta aquí cómo los hombres recalcan que Jesús es el Salvador del mundo. Este título dificulta sobremanera todo intento de reducir a Jesucristo a ser únicamente el Salvador de los judíos. Juan quiere que tú y yo entendamos que Jesucristo salva a samaritanos también. Él es el Salvador de las naciones, de los gentiles. Acordaos de Salmo 2, versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya hasta los confines de la tierra. ¿Acaso también no profetizó Isaías 42, 6 diciendo que el Salvador judío sería luz de las naciones? A veces nos cuesta entender esta tensión racial, social en el primer siglo, pero los samaritanos están reconociendo que Jesús el judío es el Salvador del mundo. No debemos, hermanos, ser xenófobos en nuestra iglesia local. Los españoles tenéis que amar a los latinos tenéis que amar a los húngaros tenéis que amar a los británicos, y así, etc. Somos un solo pueblo. No caigamos, hermanos, en nacionalismos. Pensemos en Pedro en Antioquía, cuando empezó a apartarse de los gentiles, pensando que iba a contaminarse, ¿no?, con su presencia en la iglesia. Estas cosas no tienen ningún lugar. B.B. Warfield dice lo siguiente: debemos tener presente la estrechez de miras que reinaba entre los judíos, su orgullo por ser los favoritos del cielo y su arraigada determinación a restringir la gracia de Dios a los límites de su propia nación. Desde el momento en que Dios prometió a la madre de todos los seres humanos una simiente cuyo calcañar herido aplastaría la cabeza de la serpiente, la fuente de todo mal en el mundo, la extensión de su gracia nunca tuvo más límite que la raza humana misma. En palabras sencillas, B.B. Warfield está diciendo, desde el Edén en adelante, vemos que la meta de Dios siempre ha sido alcanzar a las naciones, a los gentiles, a los samaritanos, no solamente a los judíos. Y luego, lo que nosotros también tenemos que hacer es pensar en Abraham. Dios dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, España incluida. Y es precisamente, amados, por estas promesas que Dios hizo a Eva, a Abraham, que hay creyentes hoy en España y en todos los países gentiles de sobre la faz de la tierra. Dios quiere que su Hijo sea glorificado entre todo pueblo, toda nación, toda lengua. Aleluya, amén, gloria a Dios. Y lo que Dios entonces espera de nosotros es que seamos hallados fieles, que prediquemos la palabra a los nuestros, que demos a conocer el Evangelio,
Pensad en el Gadareno, que después de ser salvado por Cristo, Jesús le dice en Marcos 5:19, un texto que podemos aplicar a nuestras vidas: vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Eso es, queridos hermanos, a predicar la palabra. Siendo samaritanos, prediquemos la palabra. Siendo gentiles, prediquemos la palabra. Y ya que todos vosotros en nuestra iglesia local sois gentiles, tengo algo impresionante que contaros. El Dios de Israel quiere salvaros a vosotros también por medio de Jesucristo. Sé que cuesta entenderlo, pero el Dios que yo os anuncio es un Dios lleno de bondad, lleno de misericordia, un Dios que quiere darnos acceso a aguas vivas. Podéis pues tener acceso hoy, amados, a agua viva, a vino celestial. Podéis comer del pan que permanece para vida eterna. El Dios de Israel hoy os invita a un gran banquete donde todos podréis bailar y festejar eternamente. Así que os invito a bailar conmigo, a regocijaros conmigo, os invito a comer, os invito a beber, yo pago, yo os invito, podéis beber y comer gratuitamente y glorioso, os invito a bailar conmigo porque el Dios de Israel es el Dios de los gentiles y en Él tenemos salvación. Las puertas están abiertas. El Rey os ha convidado hoy a su mesa en amor y en generosidad. Y ahí en la mesa veremos a la samaritana, veremos a sus paisanos. Ahí nos toparemos con una multitud redimida, de todo pueblo, toda lengua, toda nación. Gloria al nombre del Señor. No seamos como los hombres de Nazaret. Tengamos el corazón de la samaritana, tengamos el corazón de Jesús, alcanzando a todos para la gloria de Dios. Amén. Acabamos pues con la conclusión. 3 puntos y luego oramos. Hemos visto hoy 3 puntos en el mensaje. Punto número 1, discípulos, versículo 27. Punto 2, la mujer, versículo 28-29. Y punto número 3, los samaritanos, versículos 39 al 42. En primer lugar hablamos de discípulos. Cristo no hablaba con muchas mujeres en su ministerio, pero no era sexista. Él tiene tiempo para los hombres, tiene tiempo para las mujeres. Por tanto, en nuestra iglesia local no levantemos barreras sexuales. No levantemos barreras sexistas. Todos son importantes para Cristo. Punto número 2, versículos 28-29, la mujer en sí. La mujer llena de emoción, enamorada, apasionada, entusiasmada, dejó su cántaro, fue a predicar. No se convirtió en pastor, Cuidado con torcer el pasaje. Sí se convirtió, sin embargo, en evangelista. Y ella, como los 4 leprosos en Samaria, ella invitó a sus paisanos samaritanos a participar de la fiesta. No nos olvidemos tampoco del componente verbal. Ella predicó audible verbalmente. Hay que anunciar la palabra, no solamente vivir una buena vida, hay que predicar. No sacrifiquemos las palabras de nuestro testimonio cristiano. Y punto número 3, acabamos hablando de los samaritanos. Dios, por medio de una sola mujer, alcanzó un pueblo entero para su gloria. No te desanimes, entonces, si Dios ha puesto en tu vida una sola mujer, un solo hombre, porque por medio de esa persona Dios también puede tocar a otros. Sé un fiel testigo, acordándote hoy de que la misión de Dios es universal, es global, es una misión cósmica. Así que predica a los españoles, amén, pero predica también a los africanos, predica a los asiáticos, predica a los musulmanes, predica a los ateos, predica a todos. No seas xenófobo, no seas racista, todas las almas son importantes. Y si nosotros, al fin y al cabo, siendo gentiles, fuimos alcanzados por soberana gracia cuando no preguntamos por el Señor, pues ¿cómo no vamos ahora a desear que otros gentiles sean alcanzados por el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Juez de Jueces, y por el gran Todopoderoso que gobierna sobre todas las naciones, Jesucristo? Que su evangelio sea propagado, que su muerte sea anunciada, su resurrección sea proclamada, para que multitudes sean salvadas para la alabanza de su nombre. Y hoy, si estáis escuchando el mensaje y no sois de Cristo, ahora os llamo a la fe, os llamo al arrepentimiento, para que también podáis sentaros en la mesa y comer manjares suculentos y beber vino refinado,
para la gloria de Dios y para tu salvación eterna. Sed salvos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Oremos a nuestro Dios. Señor, alabamos tu nombre por tu buena palabra hoy. Gracias por Jesucristo, fiel evangelista, como dio testimonio de ti, Señor. Y gracias por el fruto que vemos en la dama esa mujer cuyo nombre ni siquiera conocemos, fue usada poderosamente para alcanzar un pueblo para tu alabanza. Gracias por lo que hiciste en Samaria y por cómo también preparaste los corazones para la llegada de Felipe, cuando soplaste con poder y enviaste otro avivamiento. Señor, quisiéramos ver un gran despertar en nuestra iglesia local. Quisiéramos ver pasión por tu iglesia, pasión por los cultos de oración. Señor, aumenta nuestra sed de ti. Señor, llénanos de entusiasmo como esta dama experimentó. Llévanos al enamoramiento. Sedúcenos. Atráenos y en pos de ti correremos. Con razón te aman, Señor, con razón te aman. Tu nombre es como perfume derramado. Oh, si tú nos besaras con los besos de tu boca, Señor. Aviva tu pueblo en toda la tierra. Aviva nuestra iglesia local. Aviva los continentes de Europa, de África, de Asia, de las Américas, para tu gloria. Sigue fortaleciendo tus santos a lo largo del día. Sigue protegiendo su salud y sigue alcanzando a muchos incrédulos, también a los incrédulos que han escuchado este mensaje hoy. Que sus corazones sean convertidos a ti por el poder del Espíritu Santo. Llena sus vidas de agua viva que salta para vida eterna. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo y para su gloria. Y el pueblo del Señor dice amén. Gloria a Dios. Gracias por el tiempo juntos, queridos hermanos. Que tengáis una tarde preciosa en el Señor, meditando la palabra. Y si tenéis a otros creyentes en casa que han estado escuchando este mensaje, os animo, esto va a ayudar a vuestra santificación, os animo a hablar hoy sobre la predicación. ¿Qué habéis aprendido? ¿Qué podéis destacar? Y de esta manera, al masticar más sobre la palabra, vais a poder sacar más provecho, más riqueza, amén, que sea para la gloria de Dios. Un abrazo para todos en el amor del Señor y acabamos diciendo como siempre, Soli Deo Gloria. Amén.